Para 1994 estudió la maestría en Comunicación Política y Social en la Universidad de la Sorbona. Para 2012 en la Escuela Superior de Realización Audiovisual, también en París, formación de edición Final Cut Pro 7. Para 2012 en el Centro de Formación Profesional de Periodistas en París, en formación y realización de video. Para 2013 ADECIP, formación París, un perfeccionamiento en iluminación, tomas, efectos especiales y motion. Y en relación a lo que es ya su carrera profesional, entre 1989 y 1992 fue productora de magazines culturales en el Instituto Mexicano de la Radio, aquí en México. Con todo ese agradecimiento, esa formación que ahora recuerdas, finalmente tú decidiste ejercer tu profesión en Francia. ¿Por qué Francia? No diré que es un azar, pero porque Francia de alguna manera, cuando leemos, cuando estamos en esos primeros semestres y que leemos literatura universal, pues ciencia política, todo, Francia está como en el imaginario colectivo, sigue estando, yo creo, como un país que es cuna del conocimiento, cuna de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Entonces siempre es así como un poco, en todo caso en aquella época, como un sueño. Y luego el azar hizo que, como decía Gloria, yo empecé a trabajar en el Instituto Mexicano de la Radio a la par que hacía mis estudios aquí, y al terminar pues gané este premio, que era un concurso, y el premio consistía justamente en un viaje a Europa y particularmente una estadía en París. Me impresionó mucho es que estando aquí, no fueron muchos años, pero esos años en los que sí trabajé en México, era el hecho de ver que justamente el periodista, digamos, el periodista estrella no era quien redactaba su propio noticiero, sino que teníamos a veces locutores aquí. Por ejemplo, se elegía una persona que tuviera muy bonita voz y era esa voz la que iba a representar el noticiero de las 13 horas, el noticiero de la mañana, etc. En Francia no. En Francia es el periodista él mismo, quien quizá no tenga tan linda voz en algunos casos, pero importa menos la voz que la capacidad de redacción, por ejemplo. Entonces, por decir algo, así brevemente, ¿cómo se realiza un noticiero? Bueno, pues uno llega, digamos que es el noticiero temprano por la mañana, primero vemos cuáles son los temas de actualidad, o sea, para eso prácticamente todo el mundo está obligado a leer la prensa nacional y un poco de prensa extranjera, pero la nacional, es decir, casi unos 3 o 4 diarios, o sea que cuando ustedes llegan, ustedes ya saben cuáles son los temas realmente que han marcado la actualidad en el mundo. Y una vez que llegamos así, hay una reunión de redacción. En esa reunión de redacción se discute la jerarquía de la información, es decir, ¿por qué vamos a abrir hoy nuestro noticiero con Colombia y no con México? ¿Por qué vamos a privilegiar un atentado en Israel y no un atentado en otro sitio? Vemos qué ángulos, eso se hace de manera conjunta, es decir, que cada uno de los integrantes de la redacción, un equipo, por ejemplo, de unos 6-7, se va decidiendo desde qué ángulo lo vamos a abordar, quién lo va a hacer, qué formato. Y qué ángulo es fundamental porque, no sé, por dar un ejemplo, si hubo un atentado en Palestina, ¿desde qué ángulo, sobre todo temas que son tan delicados como el conflicto israelo-palestino, desde qué ángulo lo abordamos? ¿A quién le vamos a dar la palabra? ¿A qué analista entrevistamos? Y también tratar de crear un equilibrio, es decir,
en esa situación, pues dar el punto de vista y de los palestinos y el punto de vista de los israelíes. Entonces todo eso se decide en esa reunión de redacción. Finalmente se decide quién va a hacer qué, porque si es un noticiero variado y así un poco a la internacional, pues entonces son muchos temas, se despacha todo eso, cada persona va a ocuparse de un tema de un país distinto, y hay uno que es el que redacta el noticiero, que es el que va a llevar, digamos, como la batuta, va a redactar todo y va a hacer entrar paulatinamente al que trabajó sobre Uruguay, al que trabajó sobre China, pero el que concentra todo es el periodista principal. Bueno, y también tienes una beta de haber sido corresponsal en América Latina o en otros lugares, pero primero nos podrías hablar un poco de tu experiencia como corresponsal en América Latina. ¿Te refieres a esto? Sí, que estuviste en Colombia, Argentina, Cuba, ¿no? Bueno, es muy larga trayectoria, pero quizá algunas de esas corresponsalías que te hayan sido más significativas. En una época, por ejemplo, yo trabajé prácticamente 15 años en presentación de noticiero, y después hicieron algo que era, querían tener periodistas que llamaban polivalentes, es decir, ya no había especialización. Al principio había como ciertas especializaciones, entonces una persona redactaba el noticiero, otra se especializaba más en crónicas de ciencia, otras en tecnología, y dentro de ese grupo después crearon uno que era lo que llaman gran reportero, y bueno, pues eso lo hacen un poco por habilidades, también por simpatías, también por a quién le gusta más y quién maneja mejor un continente que otro. Entonces, bueno, en ese contexto yo durante como unos 7 u 8 años seguí la trayectoria del Papa Juan Pablo II, con lo cual, bueno, pues son desplazamientos a cada país, como el que va a venir ahora en febrero, ¿no? A cada país es hacer análisis de discurso, que ya no solamente es un discurso político, que también es un discurso político, o sea, que es ambos. Y bueno, ahí pues fueron muchos países, fue además una época que era interesante a nivel geopolítico, aunque fuera religión. Después la religión va a convertirse hoy en otra cosa, pues en algo que estamos viendo que es mucho más serio, ¿no? A nivel político pues serán más Colombia, Ecuador, fuera por conferencias internacionales, o también para hacer reportajes, por ejemplo, con formatos mucho más largos, sobre la guerrilla colombiana, sobre los paramilitares, sobre Ciudad Juárez, pero en la época en la que empezaba, o elecciones en algún país, más en este sentido. Sí, tú podrías ahondar un poco en el tratamiento de la información en tu corresponsalía en el Vaticano, porque no se trata de notas, hasta donde yo entiendo, de bueno, ¿qué hizo el Papa? Comió canapés, fue a visitar a que otros sacerdotes, sino que es una figura política de Estado. Y entonces, precisamente por el peso político de esta figura, se le da un tratamiento de la información de manera especial, pero también depende en qué país. Y entonces, bueno, no es la misma recepción que se tiene en México de la figura del Papa, en donde se le reviste mucho de este trabajo que hace él como representante de la Iglesia Católica en México, y toda esta lectura de que México es católico al 100%, aunque en la realidad no sea así, pero en países como Francia, que entiendo se le da una dimensión más de figura política a este personaje. Pues nos podrías hablar un poco de este tratamiento. Más de figura política, y también porque pasa algo que a mí en algunos momentos me generaba cierta cólera, porque por ejemplo en Francia a veces resulta, o antes, todavía no, pero muy difícil de hablar de religiones por todo lo que hay detrás. Francia tiene 5 millones de musulmanes, sobre todo con lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Bueno,
Hace no mucho tú cerraste este ciclo de trabajar para Radio Francia Internacional, también terminaron las corresponsalías con el periódico, el suplemento El Ángel de Reforma, porque además el suplemento pues, llegó a su límite de vida, ¿no? Y entonces te has dedicado a una nueva fase, que es esto de generar productos audiovisuales, ¿no? Aunque de algún modo sigue siendo periodismo, ahora en la fase audiovisual. Pero yo te pregunto, después de toda esta experiencia, ¿cómo se integra tu conocimiento y tu práctica en el periodismo radiofónico y en el escrito a esta nueva realización de productos audiovisuales? Las entrevistas con el Ángel terminaron porque efectivamente el Ángel en Reforma, el suplemento no sale más. Y en Radio Francia Internacional porque yo ya había trabajado más de 20 años con ellos y tenía ganas también de hacer otras cosas. Yo encuentro que el periodismo pero es muy personal, que a mí me gusta hacer, por ejemplo, a mí me gusta pasar mucho tiempo con un tema, porque bueno, nos da tiempo de estudiarlo, aprendemos al mismo tiempo, nos permite conocerlo bien. Entonces, entre más lo conocemos, pienso que mejor lo tratamos. Y había una posibilidad de irme, o sea que bueno, yo negocié mi salida y de qué manera creé una pequeña empresa, creamos una pequeña empresa de producción audiovisual que se dedica a hacer productos como reportajes más de tipo cultural y donde uno puede tener más tiempo para elaborarlos, ¿no? Pero bueno, eso cuesta mucho y entonces también hacemos corresponsalías para otros medios, o sea, para la Deutsche Welle, cosas así, que son cosas muy factuales o para algunos otros medios que pueden solicitarnos en algunos casos como periodista, en otros como productor. Y como productor como productor es esa persona que prepara el terreno para otro, por ejemplo, que va a hacerlo de ¿cómo se dice? Fixer, asesor, como un asesor así que va, por ejemplo, si alguien llega a México y no conoce México, pues le van a decir cuáles son los medios de comunicación en México, a quién tiene que entrevistar, por qué es importante que los entreviste a ellos, le hace la entrevista, le prepara absolutamente todo el terreno. Eso en casos audiovisuales, hay televisiones que requieren de eso y bueno, a veces a nosotros nos solicitan este tipo de trabajo para cuando hay eventos eventos que son así interesantes para ellos. Y de qué manera el periodismo ayuda, por ejemplo, en la realización de documentales. Pues es que en los documentales prácticamente siempre estamos entrevistando y es el día que tenemos que hacerlo para otro medio que no sea radio, por ejemplo, que no sea prensa, nos damos cuenta que funciona, cambia la estética, pero el proceder es finalmente el mismo. Y es grato llegar y poder hacer la entrevista en buenas condiciones. Pero también yo supongo que ha sido rendido este dominio que ya tienes sobre la práctica de la escritura, del periodismo, igual que el dominio sobre lo que es el manejo del medio radiofónico. Eso no sé, porque a veces son dos lenguajes que son completamente distintos y yo creo que uno a veces está muy, hasta podríamos decir, contaminado por uno de ellos. Yo a veces siento que estoy contaminada por la radio porque en radio, ustedes lo saben, en radio nosotros tenemos que hacer que la persona se imagine las cosas, entonces para ello utilizamos muchas palabras, mientras que en video no. En video hay que eliminar palabras y yo creo, en todo caso, a mí eso me cuesta todavía mucho. Por ejemplo, la entrevista me resulta muy fácil y la redacción me resulta todavía un poco más
difícil cuando es para medios visuales, porque es otra cosa completamente diferente. Entonces ahí lo que es interesante es saber reunirse y rodearse con otros que sí saben hacer eso que nosotros no sabemos, o que estamos aprendiendo apenas, ¿no? Sí, bueno, el trabajo en equipo es fundamental, siempre, ¿no? Es raro que uno trabaje solo. Y bueno, también es bien interesante cómo el primer documental que realizas en colaboración es sobre una figura muy polémica y difícil de tratar en México, porque durante muchas décadas la lectura histórica que se ha hecho de Porfirio Díaz, sobre todo en la versión de la historia más oficial o institucional de la política que privó en este país por mucho tiempo, pues fue una figura deleznable, no una figura, digamos, que negativa. Se hablaba de él como pues el caudillo de la política en México, 30 años en el poder, etc. Pero todo lo otro que hizo antes, o todo lo que sucedió después, que es lo que ustedes abordan en su documental, era algo que pues yo creo que hasta mediados de los años 90 del siglo pasado empezó a generarse más información a propósito de la figura de Porfirio Díaz, que lo sacara de aquella lectura pues que se había vuelto un cliché, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes deciden para su primer documental histórico Porfirio Díaz? Nosotros lo decidimos así, digo nosotros, porque el realizador es Cristian Bertrand, que está aquí, y bueno, yo lo realicé con él, que él también es director de la empresa que creamos de producción, porque a nosotros nos parecía, teníamos la impresión de que una vez que Porfirio Díaz se fue de México, como que ya no, nunca más se habló de él, es decir, nunca más se habló de él, de lo que pasó después, ¿no? Es decir, se va, se despide de México, y ¿qué hace ese hombre después? ¿A quién visita? ¿Con quién se encuentra? ¿En dónde? ¿Qué significado tiene para Francia? Etcétera. Entonces a nosotros primero nos interesaba saber qué es lo que hizo allá y por qué además lo habían recibido, por qué Francia lo recibió con tanto bombos y platillos, como se dice.